A modo de resumen, básicamente lo que hemos visto hasta ahora en estas 7 sesiones es poder entender la nomenclatura básica de anatomía y hemos llegado a un elemento que es súper importante que tiene que ver con cómo un objeto lo podemos describir en el espacio, ¿no es cierto? Cómo este objeto puede moverse en el espacio y ser analizado desde distintas perspectivas. Es así que junto con la posición anatómica de referencia, que es fundamental en anatomía, aparecen estos planos, ¿no es cierto? Visiones, planos, formas donde yo puedo analizar un objeto y lo puedo analizar en el plano frontal, plano sagital o en el plano transversal. Es lo que hemos visto hasta ahora. La mayoría de los estudiantes, estoy seguro y tengo la certeza de que comprenden este concepto de la manera más básica y esencial, y eso para mí es súper importante como profesor. Les mostramos algunas imágenes, ¿no es cierto?, donde ustedes básicamente identificaron cortes sagitales, transversales y frontales. Después de esto, el paso natural, después de conocer los planos, los ejes, las mitades que deja o que determina cada plano, aparecen los movimientos corporales que se dan de manera muy fluida en cada uno de estos planos. En la sesión anterior planteamos que cada plano determina también 2 movimientos corporales. O sea, yo tengo la posibilidad de poder analizar y observar 2 movimientos corporales a la hora de mostrar cada plano. Es así que el plano, ¿no es cierto?, para el caso de la articulación de hombro, el plano frontal me permite observar de buena manera lo que es el movimiento de abducción y aducción, entendiendo que la abducción es la separación y el alejamiento de un segmento de la línea media, y la aducción es acercarme a la línea media y también pasar la línea media. Lo mismo en el plano sagital, con el movimiento de flexión y extensión de hombro, entendiendo que la flexión es un movimiento en que al formar un ángulo con una línea imaginaria que está sobre el hombro, este ángulo tiene tendencia a cerrarse. Bueno, cuando eso ocurre, cuando se cierra ese ángulo, lo que ocurre básicamente es que ocurre un movimiento de flexión, o se define como flexión, y cuando este ángulo se va abriendo, es el movimiento contrario, que sería el de extensión. Y por último, el movimiento de rotación interna y externa, que es un poco más complejo de entender, pero acuérdense de la visión de dron, un dron que nos mira desde arriba y ve cómo el hombro rota sobre su mismo eje. Por ejemplo, para hacer un desafío, un gallito de fuerza, cuando yo gano, tengo tendencia a hacer rotación interna de hombro, pero cuando yo pierdo, tengo tendencia a hacer rotación externa. Felipe la semana pasada nos colocaba el ejemplo del lanzamiento de la jabalina, ¿no es cierto?, que pasábamos de 3 movimientos aquí a otros 3 movimientos acá. Y básicamente de eso se trata. Ahora lo que vamos a ver hoy día es una guía básica de movimientos corporales. ¿Y por qué digo que es una guía básica de movimientos corporales? Porque es una guía que extraje de textos de educación básica. Así de básica es. Un texto escolar de quinto básico, cuarto básico, donde hablan de los movimientos corporales. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Esta guía básica la vamos a utilizar como base, pero desde ahí vamos a ir desplegando algunas variantes, algunos nombres que se han ido actualizando también en términos de movimiento, y es lo que vamos a ver hoy día. Lo primero que vamos a analizar, y es un poco para cerrar ya el capítulo, de la articulación más compleja y más móvil de nuestro cuerpo humano. De hecho, la articulación de hombro no se llama así como articulación de hombro, se llama complejo articular de hombro. La mayoría de las personas piensan que son 2 huesos los que articulan, así como que la escápula por un lado, ¿no es cierto?, representado en este tarrito, porque es un hueso triangular de base superior, vértice inferior, que es plano, y el húmero, pero no, son muchos más. Hablamos de 6, 7 articulaciones y varias estructuras óseas que conviven entre sí para formar el complejo articular de hombro. Por eso se llama así, ¿no es cierto?, porque me permite hacer este movimiento. No hay que olvidar que cuando yo sumo todos los movimientos a nivel de hombro, estoy haciendo un movimiento de circunducción, y me permite incluso aquí en esta pizarra hacer un círculo perfecto. Yo, si tomo un plumón o una tiza y hago una línea acá, voy a obtener un círculo perfecto. Les comparto el primer movimiento. Ahí lo que estamos viendo en el orden en que aparecen los movimientos es el movimiento de extensión hacia atrás, y el movimiento de flexión es cuando hacemos hacia arriba. Acuérdense de esta imagen, acuérdense de la línea imaginaria. El sujeto está parado en el plano sagital y fuimos capaces de ver esos movimientos. Ahora el sujeto está en el plano frontal y está mostrando los movimientos de abducción y de aducción. Abducción, cuando esto se levanta, digamos, y va hacia
hacia arriba, y el movimiento de aducción es cuando esto baja, se acerca a la línea media y pasa a la línea media. Podemos llegar a 180 de abducción y 30 grados de la línea media pasando la línea media. Y el último movimiento, el más complejo de entender, es el movimiento que se da a nivel de las rotaciones, ¿no es cierto? Que las vamos a ver aquí. Las rotaciones es cuando yo les mencionaba esta posibilidad de hacer el movimiento rotacional. Acá se observa el movimiento de rotación. Bien. En el caso del codo, en el caso de la articulación de codo, es más sencillo todo porque el codo se mueve en el plano sagital. O sea, yo la única forma que tengo de mover el codo es en esta posición, ¿no es cierto? No lo puedo mover en frontal porque no existe una abducción de codo. Y si somos más precisos, yo podría hacer una pequeña aducción, un movimiento lateral que se llama, pero la única forma de hacerla es de manera forzada. Que un terapeuta me tome el codo, me tome el antebrazo y trate de forzar ese movimiento, pero no es un movimiento natural que se da con la consistencia de un movimiento como el flexo-extensión. Entonces, pasamos del hombro que tiene 6 movimientos, pasamos al codo que tiene solamente 2 movimientos. Por lo tanto, aquí yo saco mis cuentas. Si el hombro tiene 6 movimientos, es que se mueve en los 3 planos y con los 3 ejes, porque recuerden que de cada plano salen 2 movimientos, 3 por 2, 6. En el caso del codo podríamos decir que es una articulación que se mueve en un plano y en un eje. Y bajo esa lógica vamos a hablar de articulaciones triaxiales o triplanares, ¿no es cierto? Que significa que se mueven en 3 planos y en 3 ejes, a articulaciones que son monoplanares o monoaxiales. Eso significa que se mueven en un plano y en un eje, y el caso del codo es esta particularidad. Y subimos a la articulación de cuello solo porque vamos a dejar la muñeca para el final, porque la muñeca es bastante especial. Y ojo, en la muñeca se dan movimientos súper particulares entre la muñeca y el codo. Hay un movimiento que es fundamental en nuestra vida, que es el movimiento de pronosupinación. Ya lo vamos a ver. Para el caso de la articulación de cuello, que es un segmento, el segmento cuello, tenemos 6 posibilidades de movimientos también, pero ojo, aquí tenemos que tener mucha claridad. El primer movimiento lo vamos a ver en el plano frontal, ¿no es cierto?, donde la persona está de frente. Cuando uno dice no, pero haciendo un no moviendo la cabeza completa, ¿no es cierto?, ese no se describe como un movimiento de inclinación lateral. Se llama inclinación lateral. Uno podría decir, oye, pero eso como que se parece a una abducción y aducción, pero por definición, abducción y aducción básicamente era alejar un segmento de la línea media. Por lo tanto, se da cuando se aleja un segmento, pero cuando es la línea media la que se está moviendo, ojo, cuando es la línea media la que se está moviendo y se inclina hacia un lado, ¿no es cierto?, y se inclina hacia otro lado, eso se denomina inclinación lateral. Y cuando me voy a la derecha, inclinación lateral derecha, inclinación lateral izquierda. Ya tenemos 2 movimientos en el cuello. Vamos con el tercero y el cuarto. Plano sagital. Movimiento de flexión, cuando yo digo sí, hacia abajo, y cuando digo sí, hacia arriba, y llevo la cabeza hacia atrás y miro el pecho, estoy haciendo un movimiento de extensión de cuello. Ya tenemos 4 movimientos. Y el cuello también tiene esta particularidad que yo puedo mirar esa pared sin mover mi cuerpo y mirar esa pared sin mover mi cuerpo. Por lo tanto, hablamos de un movimiento de rotación, ¿no es cierto? Un movimiento de rotación lateral hacia la derecha, rotación lateral hacia la izquierda. Ya vamos a ver más adelante qué tiene la columna vertebral a nivel del cuello que permite hacer ese movimiento de rotación. Y ahí estarían los 6 movimientos de la articulación de cuello, que ojo, distan mucho de los 6 movimientos de la articulación de hombro. Son estructuras anatómicas que son totalmente distintas, por lo tanto no tiene y ni vale la pena el poder comparar unas con otras. Bien, en el caso del segmento tronco, y por eso los puse juntitos, dejando pendiente aún la articulación de muñeca, ya vamos a llegar a la muñeca, es que el tronco es exactamente lo mismo que el cuello.
Cuando yo hago este movimiento y trato de ir a un lado a recoger algo, pero con el cuerpo totalmente erguido, recto, ¿no es cierto? Y me voy hacia un lado, ese es un movimiento de inclinación lateral derecha, que es lo que está haciendo el sujeto en la imagen de abajo. En la última imagen de abajo, cuando está de frente, hace una inclinación lateral hacia un lado, inclinación lateral hacia el otro. Cuando yo me paro en sagital, hago un movimiento de flexión de tronco, que ya se los demostré delante, y un movimiento de extensión. Y nos queda el movimiento de rotación, es cuando yo trato de ir acá y cuando trato de ir acá. Roto hacia un lado, hacia la izquierda, y roto hacia la derecha, inclino hacia un lado y hacia el otro. Muy bien, retomando en esta segunda parte de la sesión sincrónica, vamos a hablar de los movimientos de cadera, recordarlos solamente porque ya los analizamos. Recordar que la cadera tiene una característica muy similar con la articulación de hombro. Hombro, cadera, cadera, hombro, tienen cosas muy similares. Primero, las dos son tipos de articulaciones sinoviales, ya las vamos a estudiar. Dentro de las sinoviales hay distintas clasificaciones, pero el hombro y la cadera toman un rol protagónico dentro de las sinoviales, formando una articulación de tipo esferoidea. ¿Por qué esferoidea? Porque es una esfera tal como esta, ¿no es cierto? Es una esfera, y esta esfera se introduce en una cavidad, por lo tanto tiene todas estas posibilidades de movimiento, y bajo esa lógica, estas articulaciones esferoideas o en artrosis son muy móviles. Y dentro de las dos esferoideas más famosas, el hombro y la cadera, el hombro es el que se lleva todos los premiados en términos de movilidad. El hombro es muy móvil, tiene 6 movimientos. La cadera tiene los mismos 6 movimientos, pero no es tan móvil como el hombro, salvo algunas excepciones gimnásticas, ¿no es cierto?, que se ve un movimiento de cadera muy amplio, pero porque hay algunas adaptaciones cápsulo-ligamentosas, asociadas quizás a una hiperlaxitud ligamentosa que podría llevarnos a tener esos grandes movimientos. En el plano frontal ya lo vimos, abducción y aducción. En el plano sagital, flexión y extensión. Y en el plano transversal tenemos el movimiento de rotación interna y externa, que es como cuando uno hace este movimiento de las personas que fuman, casi la mitad de la población en Chile fuma. Muchos botan el cigarro, cosa que no deben hacer, en el suelo, y hacen este movimiento como de apagar el cigarro. Ahí estaría haciendo o estaría manifestándose el movimiento de rotación interna. En consecuencia, no fumar. Aquí cuando yo estoy diciendo esto va a aparecer una ley que dice que está prohibido fumar en lugares públicos, porque así es ahora por una norma. Cada vez que se habla de un tema, donde sea, uno debiera colocar, sobre todo en la televisión, por ejemplo, cuando hay una entrevista y están hablando de violencia intrafamiliar o de maltrato, de abuso, bueno, aparece un teléfono de donde contactarse cada vez que uno sufre ese tipo de situaciones, ¿sí? Aquí lo mismo con el ejemplo que les doy del caso del cigarro. Vamos con la articulación de rodilla. Ninguna ciencia muy similar a lo... No, mucha ciencia. La rodilla vamos a ver que tiene mucho por dónde agarrar y mucho por dónde estudiar. Pero en términos de movimiento, la rodilla se flexa y se extiende. Tiene esos otros movimientos, pero, insisto, de manera forzada. Tiene un pequeño juego, pero el movimiento estrella es el movimiento de flexión y extensión. Es muy similar a lo que ocurre a nivel del codo. Entonces están como emparejadas, hombro con cadera, codo con rodilla. Cuando estudiemos a fondo cada articulación vamos a ver que también hay cosas muy parecidas, pero hay cosas muy distintas a pesar de que son muy similares. Llegamos a la articulación de muñeca. No tiene el orden lógico, dejamos la muñeca y el tobillo para el final, porque también son bastante particulares y bastante especiales. Comienzo con la muñeca. En el caso de la muñeca en posición, siempre imaginen la posición anatómica de referencia. Cuando yo llevo la palma de la mano, ¿no es cierto?, hago este movimiento y acerco la palma al antebrazo, en estricto rigor, es una flexión de muñeca. Y cuando yo llevo el dorso de la mano hacia el otro lado, estaría haciendo una extensión de muñeca. Para facilitar las cosas, estimado equipo, vamos a hablar, y bajo la lógica del ángulo que se cierra y el ángulo que se cierra, ustedes me podrían decir, profe, pero
cuando usted lleva la palma hacia el antebrazo, el ángulo se cierra, pero cuando lleva el dorso al antebrazo, el ángulo también se cierra. Yo les voy a decir, sí, tienen toda la razón. ¿Qué hacemos en ese caso? A ese movimiento de muñeca en el plano sagital le vamos a llamar flexión palmar y flexión dorsal. Se acabó el problema para diferenciar flexión y extensión. Los dos son flexiones, pero tenemos que colocarle el apellido. Flexión palmar, flexión dorsal. Este movimiento debiese ser cercano a los 90 grados, entre 80 y 90 grados. Yo, por ejemplo, tengo más facilidad para llegar a la flexión palmar que hacia la extensión palmar. Dorsal, extensión dorsal. Me cuesta, tengo que forzarla un poquito, tengo que ayudarla, pero no me funciona bien. Pero acá sí, fluidamente se ve que llego a los 90 grados. Eso es en el plano sagital. En el plano frontal, es decir, posición anatómica de referencia, yo tengo la posibilidad de llevar la muñeca hacia afuera y hacia adentro. Uno me podría decir, profe, pero aquí usted está llevando y está alejando un segmento de una línea media, pensando en una línea media imaginaria, ¿no es cierto?, que baja aquí por la mano y que hace el movimiento hacia afuera y hacia adentro. Pero, para diferenciarlo, en el caso de la muñeca, cuando yo llevo la mano y la llevo hacia el pulgar, con dirección hacia el pulgar, ojo, en posición anatómica de referencia, y la llevo hacia afuera, en dirección al pulgar, uno se puede analizar y dice, oye, en el antebrazo, ¿me siguen bien ahí? Ignacio, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Apaguen sus micrófonos para... Ahí sí. Miren bien. Tengo el antebrazo, ¿me siguen ahí? ¿Ven bien la imagen? ¿Ven los dos huesos que están en mi antebrazo? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Y miren, el que está en dirección al pulgar, uno empieza a analizar, voy a tomar estos dos huesos, los voy a colocar acá, este que está aquí se llama radio, este que está aquí se llama cúbito o ulna, ¿no es cierto? El que está en el radio, el que acompaña al radio es el pulgar, miren bien, aquí de nuevo, radio, pulgar, cúbito, meñique. ¿Me siguen? Esto es fundamental que lo sigan. Entonces, traten de hacerlo ustedes, cuando ustedes se paran en posición anatómica de referencia, ¿no es cierto?, ahí, y llevan la mano hacia afuera, ¿no es cierto?, en esta posición, eso recibe el nombre de radialización. El movimiento de radialización es el movimiento cuando yo, es como que hago una abducción en la muñeca, pero para no confundir, le vamos a llamar radialización. Y cuando yo llevo la mano, la llevo hacia adentro, en dirección al meñique, recibe el nombre de cubitalización. Entonces en la muñeca ya tenemos flexión palmar, flexión dorsal, más radialización y cubitalización. Y ojo, que con esos 4 movimientos, igual me permite hacer una circunducción. Pero ojo que aquí, si yo trato de hacer un círculo, no me va a quedar perfecto como si lo hiciera con el hombro, porque el hombro es la esférica. Aquí no me da esa posibilidad. Me da para hacer un círculo, pero no perfecto. Y aquí agregamos otro movimiento que es en combinación con, y lo vamos a ver ahora, es un movimiento que es en combinación con el codo. Y ese es el movimiento de pronación y supinación. Esa mano que está ahí en la imagen es una mano que está en supino, que está con la palma hacia arriba. Pero cuando yo hago esto y dejo el dorso hacia arriba, eso se llama prono, supinación y pronación. Veamos el video. Yo les voy a ir contando de qué se trata. Ahí está el movimiento de flexión palmar. Y ahora está haciendo el movimiento de extensión. Ahí está la flexión palmar, 90 grados. Y voy hacia arriba y llego al movimiento de extensión, pero que le vamos a llamar flexión dorsal, que también es de más o menos 90 grados. Ahora, de nuevo, ahí está la flexión dorsal, porque lo que se está moviendo es el dorso. Ahora sí, tenemos la cubitalización, porque nos movimos en dirección al meñique y ahora nos movemos en dirección al pulgar. Radialización, ¿sí? Ese movimiento. Y en teoría,
Ahora muestro el movimiento de supinación con la mano y la palma hacia arriba y el movimiento de pronación cuando llevo la palma hacia abajo y el dorso hacia arriba. Ojo, ese no es un movimiento exclusivo de la muñeca, es un movimiento que se da de esta manera, miren, en combinación con la parte del codo. Por lo tanto, entonces, la pronación, la supinación sería cuando los huesos están así y la pronación sería cuando los huesos están así. Se monta encima el radio se monta encima del cúbito. Y todos esos movimientos da origen a la circunducción. Bien, equipo, vamos a dejar de grabar para dar inicio a la conversación, al diálogo. Nos queda el movimiento a nivel de tobillo, pero eso es muy particular y muy especial. Lo más probable es que lo dejemos para la próxima semana. Me interesa que hasta aquí todos los movimientos que hemos visto queden absolutamente claros. Dejo de grabar, me despido momentáneamente de la grabación, pero después continuamos trabajando de manera interna. Muchas gracias.